Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Red de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 29 de octubre de 2016. Estamos con el tema Juventud Saludable en la recta final ahora sí. Y en estas últimas semanas hemos estudiado este tema, consejos para la juventud. En el mundo siempre ha habido una hostilidad contra la fe cristiana y se vuelve más hostil el mundo para el reino de Cristo cada día. En virtud de la pseudociencia y del pseudointelectualismo que caracteriza a la sociedad atea de nuestro tiempo, hay quienes ven la fe cristiana, el acto de creer mismo, como una especie de incultura. Consideran a los cristianos, a los que creemos en Jesús, como gente inculta. Ahora resulta que es un rasgo de cultura estar de acuerdo con la inmoralidad, con el aborto y con otros contravalores de moda. Con la aparición de la llamada nueva era, que no es sino una filosofía antigua que integra casi cualquier postura religiosa en un sistema centrado en el hombre y no en Dios, la cosa se vuelve más difícil. Para algunos es difícil distinguir lo bíblico de la filosofía barata que se vende el día de hoy. Esto sucede especialmente entre los intelectuales, pero en realidad nadie está exento de este peligro. Es importante entonces encontrar algunos puntos de apoyo en los cuales fundar nuestra vida y trascender las épocas difíciles. En el libro de Daniel y en las experiencias de este gran profeta encontramos algunos principios fundamentales para la sobrevivencia o la victoria de nuestra fe en este mundo ajeno al reino de Cristo. Daniel se encontraba en un país diferente al suyo, digamos que estaba algo así como en la secundaria, en la preparatoria o la Universidad de Babilonia, la capital de la cultura de aquella época. Y sin embargo, su fe se mantuvo intacta, firme, fuerte. ¿Cómo le hizo él? ¿Qué principios aplicó para que nosotros los vivamos también? Veamos otra de las demandas de la Biblia para el joven. Y esta es, identifícate con la fe. Identifícate con, no tengas miedo, identifícate con la fe. Dice un texto de Daniel. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el rey entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Eso está en Daniel 1 del 1 al 8. El asunto es muy sencillo de entender. Nabucodonosor conquistó al pueblo hebreo y como era su costumbre llevó cautivos a los israelitas y a su reino y los ubicó en diferentes áreas. Algunos los puso como agricultores porque eso es lo que hacían antes en su tierra, a otros como artesanos según sus habilidades y a los jóvenes nobles los puso muy cerca de él para que aprendieran su cultura y para a su vez él aprender la cultura y los conocimientos que ellos podían traer y para utilizarlos como sabios en su nación. La verdad es que era una excelente estrategia y por eso este rey fue muy poderoso y la verdad es que logró algunas cosas. Daniel estaba entre estos últimos, entre los jóvenes nobles que fueron llevados al palacio. Le pusieron ropas nuevas. Con eso no hubo problema. Les cortaron el pelo y los peinaron a la moda de aquella época. Tampoco hubo conflicto. El problema comenzó cuando les llevaron de comer lo que comía el gobernante. Los hebreos obedecían la ley de Dios y éste establecía que había animales que no debían comer, se llamaban animales inmundos. Es un hecho que se trata de leyes higiénicas que tienen como intención mantener al pueblo sano. No, no deben comer puerco y todos sabemos que es un animal con enfermedades.
Así es que era una ley higiénica, digámoslo así. Y entre las cosas que no comían estaban alimentos que otros pueblos tenían como fundamentales. Por ejemplo, no comían cerdo, que en otras culturas era lo más importante. Ahora bien, usted y yo sí comemos puerco. Los tacos del pastor son de puerco. Porque conocemos lo que Dios dice al respecto. Por ejemplo, Dios le dijo a Pedro, le hizo tener un sueño, y en ese sueño tenía un lienzo con todo tipo de animales, reptiles y de toda clase. Y Dios le dijo a Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, nunca he comido con mi boca cosa inmunda. Y Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y usted y yo leemos eso y sabemos ahora por el Nuevo Testamento que aquellas leyes tenían que ver con higiene más que con un asunto teológico, espiritual o algo así, y que pues, no hay problema en comer lo que sea que podamos comer. Sin embargo, Daniel actuó de una manera extraordinaria y aplicó y estableció un principio que debemos aprender. Para el conflicto ético, la abstención sabia. El texto dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso está en Daniel capítulo 1, versículo 8, la primera parte. Este es un principio de sabiduría práctica. Hay muchos cristianos comportándose como el mundo porque confían en la gracia de Dios y piensan, ¿qué tiene de malo hacer tal o cual cosa? Daniel resolvió el conflicto de una manera muy sencilla. No comió las cosas que de acuerdo a su fe no debía comer. No se puso a discutir si tenía alguna razón lógica o alguna justificación filosófica aquella abstención. Sencillamente se abstuvo para dar testimonio de que él era diferente. Se identificó con Dios. El día de hoy no consideramos importantes las reglas dietéticas de aquel joven de Daniel, pero su valor para comportarse como era necesario es algo que deberíamos perpetuar en nuestro estilo de vida. Ojalá que hubiera más cristianos, más jóvenes de este tamaño, que se atrevan a sacrificar cosas que les gusta hacer por amor a Jesús, en vez de dejarse envolver por la barata filosofía de todo mundo lo hace. Joven, que tus posibilidades de disfrutar algo no sean más importantes que tu amor a Dios. El día de hoy hay algunos temas perfectamente resueltos, pero otros que provocan controversia. Fumar, tomar alcohol, asistir a antros, participar en una fiesta de Halloween, usar piercing, ponerse un tatuaje, tener una relación de noviazgo con una persona diferente a tu convicción religiosa, etc. Muchos jóvenes el día de hoy prefieren vivir en la raya de la moral. Defienden lo que hacen argumentando que no es malo, que la Biblia no lo condena o que en la época actual todo el mundo lo hace, que nadie lo señala como pecado. En ocasiones se basan en la moda, en lo que hacen los demás, la mayoría, en sus gustos personales o en lo que ellos mismos sienten. Y regularmente sienten que está bien y entonces si sientes que está bien, dicen. Daniel resolvió el conflicto ético de una manera tan sencilla como radical, se abstuvo. No lo hizo, se negó, decidió no contaminarse. Pudo haber dicho Daniel, Señor, ¿qué tiene de malo comer puerco, camello, liebre? Pudo haber anticipado que en el futuro el Señor habría de aclararnos que la regla era un asunto de higiene para proteger a su pueblo y que no tenía que ver en una forma directa con un asunto espiritual. Pudo haber dicho Daniel, al país que fueres, haz lo que vieres, pero no dijo tal cosa, sencillamente se abstuvo. Digamos que en su época una manera de identificarse con Dios, con la fe, con su reino, era no comer de esas cosas, que en aquella época eran peligrosas justamente por la salud, para la salud especialmente porque no había los adelantos médicos que hay ahora, y sencillamente se comportó como lo que era un judío que adoraba al único verdadero Dios y obedeció la ley. El día de hoy también hay una manera como un joven se identifica con Dios, con la fe cristiana y con su reino. Y un joven debería estar dispuesto a vivir de esa manera. Más allá de discutir si es malo o no, deberías preguntarte, ¿con qué me identifico cuando hago eso? Ahora bien, si alguien no es capaz de dejar alguna cosa por Cristo, en realidad no merece ser seguidor de Cristo. Si alguien no está dispuesto a abandonar algún hábito por el reino de Cristo, en realidad no merece ser parte del reino de Cristo. Y lo más grave, si alguien no está dispuesto a vivir de una manera diferente por Cristo, tal vez es porque no tiene una experiencia personal de conversión con Cristo y no es diferente. Porque finalmente nadie puede cambiar por sí solo, solo la gracia y el poder de Dios puede cambiarnos. Joven, no batalles, no te confundas, no discutas, pregúntate, ¿qué tanto estoy dispuesto a hacer por Cristo? Y si tienes un conflicto ético, si te preguntas con sinceridad respecto a algo que todo el mundo hace y no estás seguro si es bueno o malo, sencillamente sigue el principio de Daniel, la abstinencia sabia. No lo hagas. Y si alguien te pregunta por qué, no digas que tu religión te lo prohíbe. Dile que no lo necesitas, porque el Señor te satisface y te hace feliz, te hace pleno. Identifícate con Dios, identifiquémonos con Dios. Espero que esto sea útil para ustedes
y que les sea de bendición. Dios les bendiga. Espero encontrarlos aquí mañana. Hasta pronto.